vamos a empezar a hablar sobre un tema que es tan importante, tan esencial y crucial para nosotros como creyentes, ¿no? Vamos a empezar a hablar sobre el bautismo en el Espíritu Santo y el hablar en lenguas. El bautismo en el Espíritu Santo y el hablar en lenguas, ¿no? Entonces, aunque hablamos en lenguas, necesitamos un fundamento, necesitamos un respaldo en la palabra de Dios, necesitamos conocer esos pasajes, memorizar esos pasajes. Yo tengo un lugar en mi Biblia donde he anotado todos esos pasajes que hablan del bautismo en el Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Es algo tan importante para nosotros entender. Para empezar, vamos a 1 de Pedro 3:15. Quiero leer y empezar viendo este pasaje en 1 de Pedro 3, versículo 15. 1 de Pedro 3:15. Y vamos a entender un poco más de este pasaje, porque es importante entender, no tenemos que tratar con ningún tema en la palabra de Dios, tratar de defendernos, tratar de defender un punto de vista, solo tenemos que dejar que la palabra de Dios puede hablar por sí sola y estar preparados también para poder compartir la palabra. Por eso queremos estudiar, por eso queremos tener una reserva en la palabra de Dios, respaldo en la palabra de Dios, porque todo lo que estamos hablando, queremos hablar de la palabra de Dios. No queremos sacar versículos de contexto y siempre estar preparados, ¿no? Pero para aquí en 1 de Pedro 3:15, 1 de Pedro 3, versículo 15, la palabra de Dios dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, puedes subrayar eso en tu Biblia, estad siempre preparados. Si queremos siempre estar preparados para compartir la palabra, por eso queremos estudiar, por eso queremos venir a las clases, porque es parte de nuestra preparación, es parte de nuestra formación. Nosotros creemos que cada iglesia debe ser un centro de formación y está formando discípulos del Señor Jesús. Amén. Entonces, queremos estar preparados y eso es parte de nuestra preparación. ¿Cómo vamos a estar preparados si no estamos estudiando, escudriñando la palabra de Dios, ¿no? Entonces dice que estar siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa, pero dice con mansedumbre y reverencia. Subraya eso, con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces es la importancia, vemos en este pasaje, para prepararnos constantemente en la palabra de Dios. Es importante prepararnos, porque en la doctrina muchas veces hay mucha contienda. Hay mucha contienda y queremos entender qué es lo que la palabra de Dios dice, especialmente con respecto a este tema. Me encanta que este tema del bautismo en el Espíritu Santo es una de las primeras lecciones en este manual, porque es algo tan fundamental para nosotros como cristianos a entender por qué hacemos lo que estamos haciendo y poder responder, porque en un momento alguien te va a preguntar, ¿por qué hablas en lenguas? ¿Qué significa eso, hablar en lenguas? No entiendo. ¿De qué están hablando? ¿Qué están diciendo cuando hablan en lenguas? ¿No? Y podemos presentar una defensa. Pero es importante entender nunca con una actitud de pelear, de discutir, de criticar o juzgar a las personas. Nunca con una actitud de, yo sé todo, tú no sabes nada. Yo soy un sábelo todo, ¿no? Pero siempre con mansedumbre y humildad queremos presentar la defensa. Y siempre ir y ver qué es lo que la palabra de Dios dice y qué es lo que dice el peso de la evidencia en la palabra de Dios. Queremos ir con el peso de la evidencia en la palabra de Dios, ¿no? Porque hay mucha contienda, especialmente con respecto a este tema. Hay muchas personas que van a decir, pero no hay la manifestación del hablar en lenguas, solo es el don de lenguas con interpretación. Y yo crecí en una iglesia donde no hablaban del Espíritu Santo, no hablaban del mover del Espíritu Santo, o la manifestación del Espíritu Santo, o ciertamente el hablar en lenguas, o el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, las primeras veces que yo escuchaba a personas hablar en lenguas, era como que, ¿qué están haciendo esos locos? No entiendo qué están haciendo, pero después de recibir el bautismo, después de hablar en lenguas, después de sentarme y recibir una enseñanza en la palabra de Dios, he podido entender más sobre este tema, ¿no? Pero dice con mansedumbre y reverencia. La palabra mansedumbre, quiero darte la definición. Presentamos esta defensa
con mansedumbre. Mansedumbre significa amabilidad y humildad. Amabilidad y humildad. Entonces, nunca con orgullo, nunca criticando o juzgando a la otra persona, tratando de pelear. Nunca con esta actitud de presentar una defensa peleando, ¿no? Con amabilidad, con humildad, dejando que la palabra de Dios puede hablar por sí sola y ver la evidencia que hay en la palabra de Dios. Siempre queremos estar preparados y firmes en lo que creemos, porque hay muchas personas que te pueden decir lo que creen o lo que han escuchado o una enseñanza que han recibido. Pero son pocas las personas que pueden decir, y también te quiero mostrarte dónde encontramos eso en la palabra de Dios. Porque la mayoría de las personas no están escudriñando la palabra, están solo recibiendo enseñanzas, recibiendo mensajes, escuchando mensajes, pero no están siendo esos discípulos y esos bereos, como dice en la palabra, escudriñando, estudiando cada día, para ver si esas cosas son así. Tenemos que dar un respaldo siempre en la palabra de Dios. Y muchas personas solo quieren hablar de sus experiencias sin dar ninguna referencia en la palabra de Dios. Es tan importante eso, ¿no? Pero en el versículo 16, ¿qué es lo que dice después? Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Subraya vuestra buena conducta en Cristo, porque habla de la importancia de nuestra conducta. Habla de la importancia de nuestro estilo de vida, de nuestras acciones. No solamente lo que estamos diciendo, pero lo que estamos haciendo. Es tan importante entender que tenemos que caminar en lo que estamos enseñando. Tenemos que caminar en lo que estamos predicando, en lo que estamos enseñando. Yo creo que muchas personas no se acercan al Señor porque hay cristianos que están diciendo una cosa, están haciendo otra cosa. Hay personas que dicen que son cristianos, pero su estilo de vida, sus acciones muestran que en realidad viven como viven en el mundo. Y las personas están viendo este testimonio y dicen, pero tú eres cristiano, pero sigues viviendo como viven en el mundo. ¿Por qué quiero ser cristiano si ya vivo así? ¿Cuál es la diferencia? No hay una diferencia en tu vida y mi vida. ¿Por qué? Porque no están caminando en la palabra. Hay muchos cristianos que no están siendo hacedores de la palabra de Dios. Entonces, nuestra buena conducta, eso es algo tan importante, nuestro estilo de vida. Entonces, el propósito de esta lección, y nos va a tomar tiempo, nos va a tomar varios días y varias clases para ver todo eso, porque tampoco quiero apresurarme en este estudio, porque es algo tan importante, tan fundamental, es una de las primeras cosas que necesitamos entender, para que podamos tener todas las referencias bíblicas, todos los versículos, todos los pasajes, y cualquier persona que escuche esos audios después puede entender sobre este bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, ¿no? Entonces, cuando las personas nos pregunten sobre eso, ¿no? Pero quiero darles, para empezar, como un poco de resumen. Tal vez hemos hablado de eso a veces, pero de esos tres bautismos, de esos tres principios de tres partes, para entender un poco más sobre este bautismo, ¿no? Pero tenemos esos tres círculos que usamos mucho, pero aquí en el medio representa nuestro espíritu, ¿no? Entonces voy a poner espíritu aquí representa nuestra alma, y aquí nuestro cuerpo, ¿no? Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, ¿no? Y sabemos que cuando recibimos al Señor Jesús, recibimos una salvación, es una salvación tan grande, es una salvación de tres partes. Entonces, la primera parte de la salvación es para nuestro espíritu, es la justificación. Cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, somos justificados. Y eso es nuestra salvación en el tiempo pasado. Es nuestra salvación en el tiempo pasado. Voy a poner pasado ahí. Para nuestra alma, la parte de nuestra salvación es la santificación. Santificación. Eso es algo que dura durante nuestras vidas, ese proceso de ser limpiados, transformados, dejar que la palabra de Dios puede limpiarnos y lavarnos y santificarnos, purificarnos. Y eso es nuestra salvación para el tiempo presente. Es algo que siempre está
sucediendo en el presente. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo en tu vida en este momento? ¿Bien? Entonces, para el futuro, la parte de nuestra salvación es la glorificación. Es la glorificación, ¿no? Entonces, eso es para el futuro, ¿no? Cuando vamos a tener nuestros cuerpos glorificados un día. Pero es interesante, lo que determina nuestra glorificación es lo que tú permites aquí en santificación. Tú tienes que decidir cuánto quieres de Jesús, cuánto quieres permitir en tu corazón que Él puede cambiarte, lavarte, transformarte, purificarte. Eso va a afectar tu glorificación en el futuro. Entonces, aunque una persona cuando recibe al Señor Jesús tiene una salvación eterna, ya está en el cielo, va a estar en el cielo para la eternidad. Son justificados, pero después de recibir al Señor Jesús, pueden decidir dejar de caminar con Él. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están perdiendo la santificación. Entonces no van a tener un cuerpo tan glorificado como otra persona que ha permitido más santificación en su vida, ¿no? Entonces cuando hablamos de la doctrina de bautismos, vamos a hablar con todo eso en detalle. Este bautismo del Espíritu Santo es solo una parte de un manual grande en el bautismo de la doctrina de bautismos, ¿no? Pero también hay 3 bautismos. Y eso es lo que aprendemos en el manual. Hay 3 bautismos para nuestro espíritu. Cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, recibimos un bautismo en sangre. Es un bautismo en sangre. Y el Espíritu Santo viene para bautizarnos en la sangre de Jesús. La sangre de Jesús que ha sido derramada en la cruz viene para limpiarnos y cubrirnos y lavarnos. También para nuestro cuerpo tenemos un bautismo en agua. Un bautismo en agua. ¿No? Y eso es cuando tomamos la decisión después de recibir al Señor Jesús a ser bautizados en agua, y sabemos que eso es una muestra exterior o externa de algún cambio en nosotros, un cambio interior en nuestras vidas. Pero para nuestra alma hay el bautismo, de lo que vamos a ver en esta lección, es el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas. Y vamos a estudiar esos pasajes, vamos a hablar sobre la diferencia entre la manifestación, ¿no? y de lenguas y el don de lenguas también. Y vamos a entender y ver, no es la evidencia, el hablar en lenguas no es la evidencia porque yo estoy diciendo es la evidencia. Es lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ver las referencias en la palabra de Dios del bautismo en el Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Y vamos a ver que cada uno de esos bautismos tiene una evidencia. Tiene una evidencia. Y cuando somos bautizados en la sangre de Jesús y recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, empezamos a ver algunos cambios en nuestras vidas. Cosas que el Señor empieza a cambiar. Cuando somos bautizados en agua, salimos completamente mojados. Es la evidencia que hemos sido bautizados en agua. Pero la evidencia de esto, del Espíritu Santo, es el hablar en lenguas, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre eso. Pero quiero empezar esta lección hablando sobre algunas palabras. Queremos empezar viendo algunas de esas palabras. La primera palabra, toma nota, es bautizar. Es bautizar, es la primera palabra que queremos ver. Toma nota, la definición de la palabra bautizar, la definición significa meter, también significa zambullirse, pero también significa sumergir. Esa es la definición de bautizar. Entonces podemos ver por la definición de la palabra, por el uso de la palabra, significa poner en o poner debajo de algo, ¿no? Entonces para sumergir. Entonces es muy importante entender cuando hablamos de los bautismos, que la definición de la palabra es que somos sumergidos en cada una de estas cosas. Sumergidos en cada uno de esos elementos, ¿no? Entonces lo que vamos a ver del Espíritu Santo, somos sumergidos en la presencia de Dios, en una parte en realidad de la deidad. Cuando somos bautizados en agua, somos sumergidos en agua. Y por eso creemos, incluso solo por la definición,
que está hablando de la necesidad de no bautizar a infantes porque es por sumersión. Yo nunca he visto un bebé estando, bautizándolo. No, entonces vemos que por la definición de la palabra es sumergir. Por eso sumergimos a las personas en agua cuando bautizamos a las personas, ¿no? Entonces, solo en la definición podemos ver eso. Entonces nos habla, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, con esta palabra bautizar, somos sumergidos o puestos en la presencia de Dios, sumergidos en la presencia de Dios, y la presencia de Dios es la esencia de quien Dios es Dios mismo. También en esta lección vamos a entender una diferencia, que hay una diferencia entre ser lleno del Espíritu Santo y ser bautizado en el Espíritu Santo. Entonces vemos esto con agua. Yo puedo tomar también una botella de agua, yo puedo estar lleno de agua, pero no significa que he sido bautizado en agua. Y vamos a entender y hablar un poco de esta diferencia en esos días, de qué es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo y también ser bautizado en Espíritu Santo. Pero no estamos hablando de solo una gota de su presencia, estamos hablando de algo fuerte. Estamos hablando de ser sumergidos completamente en la presencia de Dios, ¿no? Y hablando de eso, como hemos visto domingo, nadando en el río. Queremos nadar en el río del Espíritu Santo. Nos habla de los niveles, de cómo el Señor quiere ir dándonos más de su río, más de su presencia, para sumergirnos en su presencia, ¿no? Entonces, toma nota de este pasaje. Efesios 5, 18 a 19. Efesios 5, 18 a 19. Vamos a ver que la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que estemos llenos del Espíritu Santo. La voluntad de Dios es que estemos llenos del Espíritu Santo. Entonces una vez has preguntado, ¿qué es la voluntad de Dios para mi vida? Es que tú puedes ser lleno del Espíritu Santo en tu vida. Aquí en Efesios 5, 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. ¿Y cómo podemos ser llenos del Espíritu? Dice aquí, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Subraya eso, cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, cuando hablamos de cánticos espirituales, nos habla de cantar en el Espíritu o cantar en lenguas. Esa es una parte muy importante. Es un cántico sobrenatural. Entonces, es algo que necesitamos una vez que también hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Podemos llenarnos más y más y más hablando salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando en el Espíritu, cantando en lenguas. Y como vamos a ver, es una de las armas más poderosas que tenemos. En cada momento, cuando tenemos tiempo, podemos estar hablando en lenguas, podemos estar orando en lenguas. Y lo que estás haciendo cuando estás hablando y orando en lenguas, estás llenándote más del río de Dios, de la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Estás cumpliendo la voluntad de Dios para tu vida. Y como vamos a ver en un pasaje, no sé, esta noche o mañana, pero una de las razones por las cuales Jesús murió en la cruz es para que podamos recibir la promesa del Padre, para que podamos recibir el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. No solamente para darte tu salvación inicial, cuando hemos estudiado que hay un propósito más grande de que podamos conocerlo íntimamente. Y uno de los propósitos es recibir este bautismo. Una segunda palabra es Espíritu Santo. Hay bautizar y también hay Espíritu Santo. Palabras claves. Palabras relacionadas con este bautismo. Espíritu Santo, ¿qué significa eso? Significa que en este bautismo, y es el único bautismo cuando eso sucede, estamos siendo bautizados en una parte de la deidad. Estamos siendo bautizados en una parte de la deidad, en el Espíritu Santo. Entonces tenemos una porción muy fuerte de Dios que empieza a habitar en nosotros.
Y ese es el propósito, de llevarnos a un lugar más profundo, de llevarnos de gloria en gloria, de llevarnos al lugar santísimo, donde podemos tener más comunión con Él, donde podemos conocerlo más, donde podemos tener más intimidad con el Señor Jesús. Y una mayor comunión con Él aquí en este lugar de su presencia. Y vamos a ver eso un poco de candelabro en un momento, pero es el único bautismo cuando somos sumergidos en la esencia de quien Dios es. ¿Bien? Entonces, otra palabra, y vamos a pasar un buen tiempo en esta palabra, porque esta palabra fuego, y vamos a entender esto con algunos versículos, porque cuando dice aquí que es un bautismo en el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice no solamente es un bautismo en el Espíritu Santo, dice que es Espíritu Santo y fuego. Y fuego. Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque algunas personas piensan, son dos bautismos diferentes. Es un bautismo en el Espíritu Santo y es otro bautismo en fuego. Pero en realidad es un solo bautismo, Espíritu Santo y fuego. Ese es I ahí, no sé qué es, pero me parece. Espíritu Santo y fuego. Y vamos a entender qué es lo que significa este fuego. Vamos a entender, y por eso como modo de introducción, antes de llegar a hablar sobre la manifestación de este bautismo, del hablar en lenguas, queremos hablar sobre la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas también, porque no estamos hablando, la única razón por este bautismo es que puedo hablar en lenguas. Entonces hablo en lenguas, ¿qué más hay? No, hay la obra del Espíritu Santo. El fuego de Dios quiere venir a nuestras vidas y hacer algo, quiere transformarnos, quiere purificarnos y limpiarnos. Amén. De la misma manera que cuando están trabajando con oro y plata y tienen que meter fuego y poner fuego para que salgan todas las impurezas, Él hace lo mismo con nuestras vidas. Y este fuego representa los tratos de Dios. Representa esas cosas que Dios permite en nuestras vidas para purificarnos, para de la misma manera quitar esas impurezas de nuestro corazón. ¿Ven? En Hechos 2, versículo 3, entonces vamos a hablar un poco del fuego, pero en Hechos 2, versículo 3, y en otra noche vamos a regresar a este pasaje del día de Pentecostés, pero aquí en Hechos 2, versículo 3, quiero leerte este pasaje. Dice, déjame empezar en el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, subraya, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu les daba que hablasen. Pero dice como de fuego, lenguas repartidas como de fuego. Es un bautismo en Espíritu Santo y fuego. Vamos un momento a Mateo 3:11. Mateo capítulo 3, versículo 11. Juan el Bautista aquí dice, y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, ¿qué? En Espíritu Santo y fuego. Subraya eso. En Espíritu Santo y fuego. Entonces vemos también que en este bautismo del Espíritu Santo y fuego es Jesús quien viene para bautizarte en el Espíritu Santo. Entonces cuando oramos por las personas, cuando quieren recibir este bautismo, en la oración decimos, Señor, ven para bautizarme en el Espíritu Santo, porque es Jesús que viene para bautizarnos en el Espíritu Santo. Si quieres tomar nota, en este bautismo en sangre, cuando recibimos al Señor Jesús, es el Espíritu Santo que viene. El Espíritu Santo que viene para bautizarnos en sangre. Y obvio, en el bautismo en agua es un ministro, es una persona que nos bautiza en agua. Un ministro aquí que nos bautiza
en agua, ¿no? Entonces, Juan dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Es interesante el bautismo de Juan, porque está hablando es un bautismo de anticipación, es un bautismo de preparación, de limpieza, ¿no? Entonces, en realidad es diferente de lo que nosotros consideramos como este bautismo en agua, porque eso es después de recibir al Señor Jesús como nuestro Salvador. Es una muestra externa de un cambio interno. Pero lo que vemos en Juan, él está preparando el camino. Amén. Está preparando el camino, está hablando de un bautismo de anticipación, de limpieza, de preparar el camino para que las personas puedan recibir al Señor en su corazón con este bautismo de sangre, ¿no? Entonces está hablando aquí de este bautismo, ¿no? Pero dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y como les dije, es uno de los aspectos de este bautismo que muchas personas pasan por alto. Piensan que son dos bautismos cuando en realidad es un solo bautismo, Espíritu Santo y agua. Somos bautizados en la presencia de Dios y su presencia viene para purificarnos. El fuego habla de los tratos de Dios. ¿Y qué hacen los tratos de Dios? ¿Cuál es el propósito de los tratos de Dios? Vienen para purificarnos. Vienen para cambiar nuestro carácter. Vienen para limpiar y quitar la naturaleza carnal que tenemos en nuestras vidas. Vienen para purificarnos. De la misma manera que los utensilios, que las vasijas en el tabernáculo tenían que ser limpiados y purificados, el fuego de Dios viene para purificar nuestras vidas. Entonces es uno de los agentes purificadores de Dios, como también el agua. Pero es el fuego. Es el fuego. Si ustedes recuerdan, la espada encendida, que está ahí guardando la entrada del huerto de Edén. Hay querubines con una espada encendida. Dice la palabra que se revolvía por todo lado. Y esta espada representa la palabra de Dios, pero es una espada encendida con fuego. Representa la palabra de Dios y los tratos de Dios. Entonces, si quiero regresar a Edén, si quiero regresar al dominio que Adán tenía al principio, tengo que pasar por la palabra de Dios, tengo que pasar por los tratos de Dios y el fuego de Dios. Pero es con un propósito, para que tú puedas tener la comunión y la intimidad que Adán tenía con Dios en el principio. Entonces muchas veces, el trato de Dios, el fuego, no, pero viene con un propósito para purificarte. Si ustedes recuerdan en Daniel, ¿qué es lo que sucede? 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, deciden no inclinarse delante de esta estatua de oro, deciden de no adorar a otro rey, deciden no vamos a adorar a otro Dios, no vamos a inclinarnos delante de esta imagen. ¿Y qué es lo que hace el rey Nabucodonosor? Los vamos a meter en el fuego, en el horno, y van a quemar. Y los meten ahí en el horno, y ellos entran atados, pero salen completamente libres también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El rey Nabucodonosor está mirando ahí en el fuego, dice, pero hemos metido 3, pero yo veo 4. Yo veo, y uno tienen la apariencia de un hijo de Dios. Déjame leerte este pasaje, porque solo este versículo es hermoso, ¿no? Entonces, en Daniel, vamos a encontrar este pasaje. Tal vez Daniel 3, o vamos a ver. ¿Dónde está? Ya. Daniel capítulo 3, porque es interesante lo que sucede aquí. Y después de meterlos en el fuego, entonces en el versículo 24, Daniel 3, 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos. Subraya eso si estás allí. 4 varones, pero no solamente atados en el fuego, gritando, ¡ay, no! No, 4 varones sueltos, libres, caminando en libertad, ¿no? Entonces, 4 varones sueltos, y se pasean en medio del fuego, ¿qué es lo que dice? Sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses.
Y el número 4 es el número de la creación o la nueva creación. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en el fuego en tu vida? Está creando nuevos hombres. Está creando nuevas mujeres. Está usando sus tratos y el fuego para purificarnos y crear algo nuevo en nosotros, ¿no? Entonces, la cosa gloriosa es que Jesús está caminando con nosotros. Aunque estamos en medio del trato, aunque estamos en medio de una situación y una circunstancia difícil y no entendemos, podemos tener confianza porque Jesús está caminando con nosotros. Y no hay una referencia que esos varones podían ver ese otro 4 varón ahí. Pero el mundo, Nabucodonosor podía ver en sus vidas. Jesús está con ellos, está caminando con ellos. Y ellos solo tienen la confianza, ellos salen completamente libres. ¿Y qué es el testimonio después? Nabucodonosor dice, no, este Dios es el verdadero Dios. Amén. Entonces, cuando las personas te ven caminando en medio del fuego y todavía tienes tu libertad y todavía puedes levantarte y seguir adelante, van a decir, wow, este Dios que ellos tienen, yo creo que es el verdadero Dios. Y es un testimonio para los que están a tu alrededor, caminando en medio del fuego, pero representa los tratos de Dios. Tienes que seguir caminando aún en las situaciones. Tienes que seguir buscando la presencia de Dios, seguir buscando la palabra de Dios y entender que Jesús está caminando contigo en medio de esas situaciones difíciles. También hay otro ejemplo con Moisés y la zarza ardiente que está encendida, esta zarza que él va para ver qué es lo que está sucediendo y representa también nuestras vidas. Este fuego y los tratos de Dios no vienen para matarte, no vienen para lastimarte, vienen para purificarte. Purificarte, como vamos a ver en un pasaje en un momento, para quemar los adversarios de Jesús en tu corazón. En Lucas 3, toma nota de este pasaje, vamos a ir un momento, Lucas 3, 15 a 17. Lucas 3, versículos 15 a 17, dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es lo que dice después? Versículo 17. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Es el total del bautismo del Espíritu Santo y fuego. Entonces, lo que quiero que puedan entender en esta introducción, esta noche, no solamente es la manifestación, no solamente es el hablar en lenguas, y damos gracias al Señor por la manifestación. Es hermoso hablar en lenguas. Todos necesitamos recibir el bautismo y todos necesitamos hablar en lenguas. Pero hay la manifestación y hay la obra del fuego y la purificación que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Queremos entender esta diferencia. Porque ¿qué es lo que sucede? Hay personas que reciben el bautismo en el Espíritu Santo y hablan en lenguas, pero sus vidas no cambian. ¿Por qué? Porque no entienden la obra del bautismo también. La obra que el Señor quiere hacer en este bautismo. Y como su fuego quiere cambiarnos y transformarnos. Están tan enfocados en la manifestación que han olvidado que Dios quiere purificarles. Entonces, las personas ven a las personas hablando en lenguas, pero ven que sus vidas no están siendo cambiadas. Dicen, ¿por qué voy a hablar en lenguas si sigues viviendo igual? ¿Por qué necesito eso? No están viendo una diferencia en sus vidas, ¿no? Entonces, muchos piensan que este bautismo es solo la única razón es que hablemos en lenguas, pero hay mucho más que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y dice aventador, ¿por qué? Porque está soplando el fuego de Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces el fuego representa los tratos de Dios para encender este fuego también en nuestras vidas. Pero es enviado para purificarte, para quemar
lo que no es de Dios en tu vida. No para destruirte, no para matarte. Las personas piensan eso. Piensan en fuego y piensan en el infierno. Pero vamos a ver en un pasaje en un momento que dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Entonces, creo que, no sé, Él tiene mucho fuego también. Entonces, no sé qué fuego, ¿no? Entonces, en Hebreos 10, 26 a 27, toma nota de este pasaje, estamos hablando del fuego de Dios, los tratos de Dios en nuestras vidas. En Hebreos 10, versículos 26 y 27 dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, entonces básicamente esos son todos, somos todos, todos hemos pecado voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad, todos hemos pecado después de recibir al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Todos estamos incluidos aquí. Entonces no es sin querer queriendo, no sé qué pasó ahí, no, está Chavo el 8, ¿no? Sabemos lo que estamos haciendo. Decidimos voluntariamente pecar muchas veces, pero dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego, que ha de devorar los adversarios. Tienes que subrayar eso, es la parte clave. Ha de devorar los adversarios. ¿Qué es lo que hace el fuego de Dios? Viene para purificarte, viene para quemar todas las impurezas y los adversarios de Jesús en tu corazón. Eso es lo que hace el fuego de Dios. ¿Y por qué no hay más sacrificio? Porque es uno de los pasajes que las personas tratan de mostrar. ¿Ves? Tú puedes perder tu salvación porque no hay más sacrificio si has pecado después de ser salvo. Pero tenemos que entender por qué no hay más sacrificio. Si lees el contexto de Hebreos 10, vas a ver que está hablando de que Jesús hizo un solo sacrificio para siempre. ¿Por qué no hay más sacrificio? Porque no necesitas más sacrificio. Él ya hizo un sacrificio. Una vez para siempre y es suficiente para todos tus pecados. Entonces no es una horrenda expectativa de juicio y hervor de fuego que te va a quemar o te va a consumir y lastimar. No, es para devorar los adversarios. Jesús quiere traer los tratos para quemar los adversarios de Él que todavía hay en tu corazón, los residuos del pecado que todavía habitan en tu corazón. Eso es lo que Él quiere quemar y purificar. Hebreos 12, 29, toma nota de esos pasajes. Hebreos 12, 29, la palabra dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Y en Malaquías 3:2, Malaquías 3, versículo 2, dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Es un fuego, como dice, que nunca se apaga, pero viene para quemar todo lo que no es de Dios en tu vida. Y viene con este propósito, para que podamos tener acceso a Él, para que podamos llegar a este lugar santísimo, a esta intimidad, a esta comunión con Dios. Viene con este propósito, para quemar esos adversarios. Entonces, si pensamos, eso que quiero que podamos entender esta noche, si pensamos que este bautismo solo se trata de la manifestación de hablar en lenguas, estamos equivocados. Porque hay la obra también del Espíritu Santo. Es Espíritu Santo y fuego. Quiere purificar tu vida también. No es solo hablar en lenguas y no tener una vida cambiada. Es hablar en lenguas, llenarte más del Espíritu y permitir que Dios puede purificarte, limpiarte y lavarte más y más. Entonces, la manifestación de este bautismo en el Espíritu Santo sí es el hablar en lenguas, pero la obra de este bautismo en el Espíritu Santo son los tratos de Dios y siendo purificados. Hay una diferencia entre la manifestación y la obra.
Y Dios quiere que todo nuestro ser sea cambiado para llevarnos a una comunión más profunda con Él. Él quiere tratar nuestras vidas. Tiene sus maneras, o no, de tratar nuestras vidas, de tratar nuestro carácter, hasta que podemos aprender la lección. Y después empieza a tratar otra cosa, ¿no? Y después vuelve a probarnos una vez más solo para averiguar que todavía estamos libres en esta otra área. No, están riendo porque saben que es la verdad. Pensamos que estamos caminando en victoria en una área de nuestros días y viene una tentación otra vez. ¿Cómo que? ¿Otra vez? Dios tiene sus maneras de vez en cuando, a ver, solo para asegurar que todavía está caminando en libertad. Y aunque limpia esas áreas, quiere seguir probándonos. ¿Por qué? Porque Efesios 5 dice, va a regresar para una novia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, una iglesia gloriosa. Y Él tiene que seguir probando. Solo quiero asegurar que en esta área hay santidad, que no hay una mancha ahora en nuestras vidas. Gloria a Dios. Entonces, hay cristianos que han sido bautizados en el Espíritu Santo, pero sus vidas no cambian. No han entendido la obra del bautismo. Han entendido la manifestación, pero no han entendido que es un bautismo de Espíritu Santo y fuego. No han entendido la obra. No han entendido, como vamos a ver en Gálatas 5, que Él quiere que tú puedas tener el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Toda esta la lista de fruto del Espíritu Santo que vamos a ver. Pero Él quiere llevarte a este lugar de intimidad. Y vemos también en los muebles del tabernáculo que el candelabro aquí, en el lugar santo, representa este bautismo. Este bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua. Si tú quieres entrar en este lugar, necesitamos esta luz sobrenatural del Espíritu Santo. Necesitamos esta luz, porque todo está tapado. No hay luz natural aquí adentro. Hay luz natural aquí en el atrio exterior, pero aquí adentro tenemos la luz sobrenatural del Espíritu Santo. Yo necesito esta luz para poder ver este pan que está en esta mesa. Y hay niveles de la palabra de Dios también. Aquí afuera hay maná que está cayendo en el desierto cada día. Pero aquí en el lugar santo hay otro nivel de la palabra de Dios. Es el pan de la mesa de proposición, o pan de su rostro, pan de su presencia. Pero solo puedes recibir este pan, esta palabra, si tienes la luz sobrenatural del Espíritu Santo. Y entonces con este bautismo viene algo que abre nuestros ojos, que podemos tener más revelación de las Escrituras a través del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, está representado aquí en el candelabro, pero es algo necesario para poder alcanzar el lugar santísimo y tener esta intimidad con el Señor.